Buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo del lugar del mundo en el que se encuentren viendo este video ahora. Me complace compartir con ustedes algunas reflexiones sobre las prácticas de discernimiento comunitario, la experiencia de la vida religiosa. Agradezco la invitación a participar en este MOOC y quisiera compartir que lo hago junto a otra colaboradora, Cristina Keng, una teóloga laica de Asia que tiene una larga experiencia como facilitadora con congregaciones religiosas. Por mi parte, me gustaría enfatizar que las prácticas de discernimiento comunitario se basan en dos dimensiones. Yo diría, en primer lugar, que es una cultura, un estilo de vida cotidiano como comunidad, y también se trata de procesos concretos para la toma de decisiones. Pero no podemos separar, creo que, en la vida religiosa, no podemos separar la forma en que tomamos decisiones y algunos procesos de toma de decisión. No podemos separar esto de nuestra experiencia cotidiana de comunidad y cultura. Eso es, en cierto modo, la cultura del orden religioso, de la orden religiosa y de la vida religiosa. Ambos están íntimamente ligados. Y recuerdo muy bien cuando al comienzo del sínodo, para lanzar la Comisión de Espiritualidad, organizamos en Roma una jornada de estudio muy interesante sobre cómo las diferentes órdenes religiosas, las diferentes familias espirituales o las familias carismáticas de las diferentes espiritualidades, cómo discernían juntas, cuál es la experiencia de la sinodalidad. Estuvieron presentes los benedictinos que expresaron la forma en que lo hacen, los franciscanos, y recuerdo bien al delegado de la orden dominicana, y para mí fue realmente esclarecedor. Dijo que para ellos, como dominicanos, tienen como base una forma de hacer discernimiento en común. Y ya saben, tienen capítulos y discuten muchas cosas juntos y tienen una forma de tomar decisiones en cierto modo bastante democrática y realizan un voto. Pero nos mostró una pintura de Santo Domingo en la mesa, comiendo con su hermano. Y este delegado de la Orden Dominicana realmente expresó que el camino, la experiencia, el discernimiento juntos está realmente enraizado en la experiencia de la fraternidad en la vida comunitaria y en la forma en que está conformada, en la forma en que beben juntos, comen juntos, rezan juntos. Y por supuesto, en algún momento de la vida comunitaria, como también en una familia o en un movimiento laical, se tiene una especie de vida cotidiana y también hay momentos en el que se tienen que tomar decisiones importantes, pero la forma en que viven juntos y cómo encarnan una cultura, con discernimiento o no, realmente moldeará la forma en que disciernen juntos y tomarán la decisión final. Y esa es mi experiencia como hermana javeriana. Entré en mi comunidad en 1995 y a través del proceso de formación, especialmente durante mis 2 años de noviciado, descubrí y aprendí en cierto modo a discernir, porque la formación en la vida religiosa y en el noviciado es una especie de escuela de discernimiento. Hay que discernir realmente si ese es el llamado, es tu llamado a seguir a Cristo en esa orden o no. Y a experimentar la inmersión en la vida comunitaria, se aprenden formas de estar juntas, de discutir juntos, de rezar juntas y de discernir juntas. Y para nosotras como religiosas, como saben, tenemos 3 votos: el voto de pobreza, castidad
y obediencia. Y en una comunidad local o como congregación se tiene un superior, o ahora lo llamamos cada vez más líder o coordinadora. Pero mi experiencia como hermana javeriana es realmente que la obediencia, como decimos en nuestras constituciones, nuestras reglas de vida, la obediencia es escuchar al Espíritu juntos. Entonces, no es la idea de que como miembro solo se está esperando a que el superior diga qué hacer o qué no hacer. No, en realidad se trata de escuchar juntos al Espíritu y aprender a compartir con el superior o la superiora lo que está sucediendo en nuestra vida y cómo el Espíritu Santo nos está guiando. Y a través de este diálogo, es realmente un diálogo, una escucha mutua, aprendimos a discernir juntos. Por supuesto, el que toma la decisión final, especialmente cuando hay que ser enviado a un ministerio, es el superior o la superiora, pero no lo hace de la nada. Ella lo hace a partir de la escucha, de lo que podemos decir, lo, de nuestros movimientos espirituales internos, lo que uno siente como un llamado, a lo que uno se resiste, las dificultades. Por eso es muy importante y esto es lo que he aprendido en la vida religiosa. Creo que no podemos hablar de prácticas de discernimiento comunitario si no tenemos una cultura de intercambio, una cultura de diálogo. Si uno no dice lo que está pasando en cada uno y a través de uno, si no aprendes a hablar de tu experiencia espiritual y de tu vida espiritual, de tu vida comunitaria o de lo que estás viviendo en tu misión, no le darás al superior o a la superiora los elementos necesarios para el discernimiento. Y si uno quiere hacer discernimiento comunitario, como lo hacemos regularmente, por ejemplo, si como comunidad hay nuevos miembros y hay que reorganizar la casa o el convento donde uno o una vive, no es solo que alguien más lo hará. Se trata de cómo el espacio en el que uno está como comunidad es importante para todos. Así que nos tomaremos el tiempo para escucharnos unos a otros y discernir juntas lo que podría ser, pues podría ser lo mejor. Y lo que he aprendido en mi propia experiencia como hermana javeriana es lo importante de compartir en comunidad. Podemos decir, es importante para nosotras como hermanas tener todos los meses un fin de semana comunitario en el que dedicamos un tiempo significativo a lo que llamamos el compartir espiritual mensual. Es un espacio, una especie de intercambio rápido en el que nos escuchamos unas a otras. No hay discusión, no hay reacción y cada uno es libre de compartir lo que ha vivido durante los meses de nuestra vida de oración, de nuestro ministerio, de nuestra vida personal, vida comunitaria, de compartir las alegrías, los consuelos, pero también las dificultades o algún acontecimiento. Así que es un intercambio bastante profundo y rápido y es una forma de practicar, de reconocer cómo el Espíritu Santo está obrando en ti y también de escuchar y contemplar cómo el Espíritu Santo está obrando a través del otro, de la otra. Y durante este fin de semana también tenemos una cantidad significativa de tiempo dedicado a una especie de revisión de nuestra vida comunitaria. Así que reflexionamos sobre nuestra experiencia como comunidad, sobre nuestra vida en común. Puede ser sobre la liturgia, sobre las comidas, sobre las personas que invitamos, nuestra experiencia, y podemos identificar lo que ha sido bueno, lo que ha sido útil, pero también lo que ha sido difícil y lo que necesita cambiar y vamos a discutir y discernir para tal vez decidir reajustar
nuestra vida comunitaria. Entonces, de nuestro noviciado realmente aprendemos este discernimiento común. Recuerdo el noviciado, hicimos un ejercicio muy concreto sobre la toma de decisiones específicas y estuvimos aprendiendo cómo hacerlo con la metodología de lo que ahora llamamos conversión espiritual o conversación en el espíritu. Y es por eso que cuando experimentamos esto en nuestra vida diaria, y especialmente a través de nuestros momentos comunitarios o nuestras reuniones, mejoramos esta práctica de conversación espiritual para el discernimiento continuo en común. Es también moldear la forma en que hacemos nuestros capítulos generales en los que tenemos que discernir las indicaciones para el futuro. El capítulo general y la asamblea son momentos muy importantes y específicos en los que elegiremos a la nueva líder y a nuestro consejo general, pero lo hacemos primero a través de un proceso de revisión y relectura, reflexionando sobre lo que hemos vivido antes para identificar cómo el Espíritu Santo nos ha ido guiando y discernir cuál debería ser el camino a seguir. Y por mi experiencia como hermana javeriana, con mi participación en el sínodo, tuve también la oportunidad de conocer a muchas otras órdenes religiosas y participar en diferentes capítulos generales o a veces en reuniones de alguna congregación. Y he visto cómo este sínodo sobre sinodalidad ha transformado o está transformando las prácticas de discernimiento comunitario. Y es muy interesante porque estamos viendo cada vez más congregaciones que están fomentando un proceso de preparación para el capítulo y ya no están viendo el capítulo general que suele tener lugar cada 5, 6 u 8 años, dependiendo de la congregación. Por lo general, ven esto como un evento con aquellos que han sido elegidos, los pocos felices que formarán parte del capítulo y decidirán por toda la asamblea. Ahora ven esto como un proceso que necesita involucrar cada vez más a todos y a todas las miembros. Por lo tanto, ya hay nuevas formas de preparar el capítulo general con consultas importantes, reuniones comunitarias a nivel local, informes, para que todos puedan ser protagonistas. Y la orden religiosa ha tratado de encontrar formas de escuchar realmente a todos, a todas, para que todos y todas tengan voz. Y con eso, de alguna manera, estamos viendo cada vez más que el capítulo general ya comenzó antes de la reunión formal del capítulo general a través de este proceso de preparación. Y cada vez más también la congregación está involucrando a facilitadores externos para ayudarnos a tener un buen proceso de discernimiento en común. Y muchos de ellos están usando este sínodo o la metodología de la conversación en el espíritu. Pero podemos ver que a veces no encontramos la actitud, la forma de vida requerida y se encuentran tensiones o una antigua forma de ver la obediencia de una manera muy autoritaria con aquellos que tienen autoridad y que imponen sus puntos de vista. Esta es una cultura que necesita ser cambiada para que todos y todas se sientan verdaderamente parte y llamados a contribuir y a discernir verdaderamente con todos, con todas, lo que emane del Espíritu Santo. Y la segunda forma en que la vida religiosa está experimentando cada vez más las prácticas de discernimiento comunitario promovidas
por el sínodo sobre la sinodalidad es también para la misión. Y hay una idea creciente de que, por ejemplo, si una congregación tiene que decidir cerrar la escuela o un hospital del que dicha congregación era responsable, no se va a hacer solo a través del Consejo General o de la comunidad, simplemente hablando entre ellos, sino también involucrarán y consultarán sobre decisiones importantes a los protagonistas, es decir, también a laicos, aquellos que trabajan allí, los colaboradores o las personas a las que la congregación sirve. Y me gustaría decir que recuerdo que un superior general nos dijo recientemente que con el sínodo sobre sinodalidad, cada vez más en sus consejos generales, no se encuentran solo los asesores, sino que cuando tienen que reflexionar sobre una decisión o tomar una decisión sobre diferentes realidades, invitan a quienes están realmente siendo impactados por dicha decisión. Así que existe la idea de que para que las prácticas de discernimiento comunitario funcionen, hay que tener cada vez más consultas y hay que escuchar a los que se verán afectados por esa decisión. Y para concluir, diría que en cierto modo la vida religiosa es una especie de laboratorio de prácticas de discernimiento comunitario. Hay diferentes colores o diferentes formas de organizarse según las diferentes espiritualidades. La forma en que los benedictinos disciernen en común no es exactamente la misma que la de los dominicos, los ignacianos, los franciscanos o los salesianos. Pero vemos que también podemos aprender unos de otros y que la metodología de procesos no es suficiente. Se necesita un marco, se necesitan procesos, pero también se trata en gran medida de las actitudes espirituales de todos los miembros, la mentalidad, la cultura, y por eso no se puede hablar de prácticas de discernimiento comunitario si no se forma a las personas para hacer un discernimiento personal y hay que tener este espíritu de escucha, de diálogo y de discernimiento. Teóloga y facilitadora laica, he acompañado a varias congregaciones religiosas en su discernimiento comunitario. La gama de temas tratados ha sido amplia, como la reconfiguración a escala global, cómo responder a un perfil cambiante de los miembros, la búsqueda de nuevas prioridades para la misión en tiempos actuales y la decisión sobre asuntos financieros, inmobiliarios, institucionales o personales y la evaluación de un programa. A partir de estas experiencias, me gustaría compartir algunas observaciones y sugerencias como colaboradora laica. En primer lugar, el discernimiento comunitario es algo que se puede practicar como una forma de vida y no es necesario hacerlo solo cuando hay que tomar una decisión importante. Por ejemplo, hay un tipo de discernimiento llamado discernimiento situacional. Esto se hace cuando no hay una decisión específica que tiene que ser tomada, pero aún así hay un beneficio en evaluar una realidad actual y ser más conscientes de lo que está sucediendo entre las personas, así como de cómo el Espíritu de Dios está presente y se mueve en esa realidad. Por ejemplo, una comunidad religiosa puede hacer un discernimiento situacional cada pocos meses sobre el estado de su vida comunitaria. Durante la pandemia de COVID, ayudé a miembros de algunas congregaciones religiosas a hacer una reflexión en oración y una conversación en el espíritu sobre cómo estaban lidiando con la pandemia. ¿Qué está sucediendo externa e internamente durante una crisis de este tipo? Fue extremadamente útil para los miembros de la comunidad reunirse, ya sea en línea o en persona, para expresar sus sentimientos internos, dudas y confusiones, para saber por lo que estaban pasando los demás, para compartir
cómo se veían afectados por lo que sucedía a su alrededor. Encontrar la presencia de Dios en medio de la oscuridad y ver la situación de una manera más profunda. Así pudieron encontrar consuelo y ver cómo Dios los estaba moviendo como comunidad. En este sentido, el discernimiento situacional es diferente de simplemente compartir. La comunidad religiosa busca llegar a una visión colectiva de lo que Dios está revelando. También he visto a congregaciones religiosas utilizar el discernimiento situacional para hacer un balance de las cosas. La provincia o con preguntas como ¿cómo estamos ahora? ¿Dónde encontramos la vida, la alegría y la motivación hoy? ¿Prevalece un sentido de esperanza o de desolación y ansiedad? ¿Cómo están cambiando las cosas? Esto anima a los miembros a cultivar una cultura de reflexión, haciendo preguntas, escuchando, acogiendo las experiencias de los demás, echando un vistazo honesto a la realidad para comprenderla más profundamente y encontrar la presencia de Dios en todas las cosas en lugar de apresurarse a buscar sus propias soluciones y planes. De esta manera, la comunidad religiosa adopta una postura de discernimiento como forma de vida. La segunda cosa que me gustaría compartir es que las congregaciones religiosas tienen fortalezas importantes a las que recurrir para el discernimiento comunitario. Tienen su carisma, su espiritualidad, la visión de sus fundadores, sus constituciones y otros documentos fundacionales. Estos sirven como una brújula importante para el discernimiento y pueden iluminar los criterios para la toma de decisiones. Por lo tanto, estas fuentes fundamentales deben tener un lugar central en el proceso de discernimiento comunitario. Cualquiera que sea el tema que se discierna, debe de haber tiempo asignado para reflexionar y orar con estos materiales, así como con las escrituras, textos y enseñanzas relevantes de la Iglesia. De esta manera, el proceso y los resultados del discernimiento estarán más en línea con la identidad y la misión de la congregación. Desafortunadamente, he visto algunas comunidades religiosas cometer el error de discutir los pros y los contras de una decisión controvertida sin reflexionar primero sobre sus textos fundacionales. Estas discusiones a menudo terminan en debates largos y divisivos sin consenso, cada uno argumentando por sus propias inclinaciones. Las fuentes fundacionales son las que unen a la comunidad religiosa y son la presencia viva de Dios para que el Logos divino pueda seguir manifestándose de una manera única y vivificante a través de la congregación. Una tercera observación que me gustaría compartir es sobre la cultura de la obediencia que observo en congregaciones religiosas. La formación de muchos religiosos ha puesto gran énfasis en el voto de obediencia, ya sea explícita o implícitamente. Noto que la deferencia y la obediencia incondicional a los superiores se refuerzan aún más en aquellos religiosos que provienen de culturas jerárquicas. Como resultado, los miembros de la congregación no están acostumbrados a ejercer su voz en el discernimiento comunitario y los líderes no están acostumbrados a consultar y construir consenso. Por ejemplo, me he encontrado con no pocos superiores religiosos que toman decisiones sobre instituciones o planes pastorales sin consultar a los miembros involucrados. Lo que sucede a menudo es la conformidad externa, con el desinterés o rebelión en el corazón. Tales situaciones pueden evitarse con el voto evangélico de obediencia. No implica una abdicación de la responsabilidad de pensar, orar, reflexionar y dialogar. Más bien es una invitación para los miembros y líderes, todos respirando como uno solo, porque todos están sintonizados con el Espíritu Santo. Esto significa que cada uno pone de su parte para discernir de manera responsable y dialógica. Por lo tanto, los líderes y los miembros deben cambiar su mentalidad para que puedan cultivar un estilo de proceder sinodal. Por último, creo que el discernimiento comunitario suele ser más fructífero cuando involucra a los colaboradores laicos. Aportamos diferentes perspectivas y experiencias, y nuestra voz es importante cuando formamos parte del equipo de la institución o del ministerio, ya sea como personal, como voluntarios o parte interesada.
El Espíritu de Dios también puede hablar a través de nosotros. Para mí, participar en el discernimiento comunitario de una congregación religiosa es a menudo una de mis experiencias más formativas como colaboradora laica. Realmente me ha ayudado a elevar interiormente el carisma y la espiritualidad de la congregación y puedo retribuir más a cambio. Una buena práctica es asegurarse de que los colaboradores laicos relevantes se involucren en el discernimiento y que tengan suficiente información y orientación para participar adecuadamente. También he visto que cada vez que se utilizan métodos de diálogo que promueven la igualdad de oportunidades para hablar y escuchar, los colaboradores laicos sienten un mayor sentido de pertenencia, valor y compromiso con la organización, y los religiosos se sienten enriquecidos y animados por el compartir de los laicos. En conclusión, cuando las congregaciones religiosas buscan convertirse en comunidades de discernimiento sinodal, habitúan una cultura de escucha mutua, aprecio, corresponsabilidad, profundidad y creatividad en la vivencia del carisma. Esto no solo sirve como un modelo a seguir para la Iglesia y la sociedad en general, sino que tal vez atraiga vocaciones de jóvenes en los tiempos actuales que buscan formas más auténticas y significativas de pertenecer a la comunidad.